Las fotos y escenas que estás a punto de ver no fueron grabadas en Alemania, fueron grabadas en Estados Unidos. Porque hubo una época en la que miles de personas en Estados Unidos levantaban el brazo para saludar al señor alemán del bigotito en suelo norteamericano, y el fundador de esta organización exclamaba que haría a America Great Again. Ese era uno de sus eslogans: hacer America Great Again. ¿Te suena familiar? Y no estoy hablando de un pequeño grupo clandestino escondido en algún sótano. Estoy hablando de una organización pública de miles de miembros con desfiles, periódicos, propaganda, campamentos para niños, discursos multitudinarios y hasta un meeting con más de 20,000 personas en Madison Square Garden en Nueva York. Te presento al Great American Bund, y sí ocurrió en Estados Unidos. Y conocer esta historia es especialmente importante en nuestros días porque México, Estados Unidos y muchas otras naciones del mundo están atravesando momentos de profunda polarización política. Este video no pretende decir que la historia se esté repitiendo exactamente de la misma manera. Tampoco pretende afirmar que inevitablemente ocurrirá algo parecido. Pero la historia no solamente sirve para explicarnos lo que ya pasó. También sirve para advertirnos sobre lo que una sociedad podría llegar a permitir cuando el miedo, el odio, la división y la lealtad ciega sustituyen al pensamiento crítico. En la década de 1930 surgió en Estados Unidos una organización llamada German American Bund, o Federación Germanoamericana. Su objetivo era promover una imagen favorable del señor del bigote y convencer a los estadounidenses de origen alemán, sobre todo, de que las ideas del régimen nazi podían coexistir con el patriotismo estadounidense. Sus integrantes no se presentaban como enemigos de Estados Unidos, al contrario, decían ser verdaderos patriotas, colocaban la bandera estadounidense junto a la esvástica, utilizaban imágenes de George Washington, hablaban de proteger a la nación, recuperar los valores tradicionales y defender al país de supuestos enemigos internos. Intentaban presentar una ideología extremista como si fuera una expresión legítima del patriotismo estadounidense. Y esa es una de las primeras lecciones importantes de esta historia. Los movimientos autoritarios casi nunca llegan diciendo abiertamente: queremos destruir tu democracia. Normalmente dicen que vienen a salvarla. En febrero de 1939, el German American Bund organizó uno de los actos políticos más inquietantes en la historia de Estados Unidos. Más de 20,000 personas llenaron el Madison Square Garden en Nueva York. En el escenario había enormes banderas estadounidenses, había un gigantesco retrato de George Washington y a su alrededor había símbolos nazis y una enorme esvástica. Miles de asistentes levantaron el brazo realizando el saludo mientras escuchaban a Fritz Kuhn, líder del Bund, pronunciar un discurso cargado de antisemitismo, propaganda y ataques políticos. Las fotografías y las grabaciones de ese evento todavía existen. No son una exageración, no son una teoría conspirativa. Son documentos históricos y los estás viendo aquí, enfrente de ti. Pero el German American Bund no solamente organizaba mítines políticos, también distribuía propaganda, publicaba periódicos y realizaba actividades para atraer a familias enteras. Creó campamentos juveniles donde niños y adolescentes participaban en ejercicios físicos, marchas, ceremonias y actividades diseñadas para inculcar disciplina, obediencia y admiración por el señor del bigote. Uno de los más conocidos fue Camp Siegfried en Nueva York. Niños estadounidenses participando en campamentos influenciados por la ideología en Nueva York dentro de Estados Unidos. Y todo esto ocurría antes de que la mayoría de los estadounidenses comprendiera plenamente el alcance de los crímenes que el régimen del señor Bigote cometería en Europa. El Bund nunca representó la mayoría de la población, no controló el gobierno y no estuvo cerca de tomar el poder. Enfrentó oposición, protestas, investigaciones y rechazo por amplios sectores de la sociedad, pero su existencia demuestra algo que muchas personas prefieren no recordar. Ningún país está vacunado contra el extremismo, ni siquiera una democracia que se considera fuerte. El extremismo no necesita conquistar inmediatamente a toda la población. Solamente necesita encontrar suficiente miedo, suficiente resentimiento y suficientes personas dispuestas a aceptar que un grupo de ciudadanos es culpable de todos los problemas de la nación. El famoso aviador Charles Lindbergh fue una de las voces más importantes del movimiento que se oponía a la entrada estadounidense a la Segunda Guerra Mundial. Lindbergh no fue miembro del Bund y sería incorrecto presentarlo como tal, pero muchos de sus discursos fueron duramente criticados por culpar a determinados grupos de la sociedad de impulsar al país hacia la guerra. Lo importante aquí consiste en comprender cómo ciertas ideas pueden pasar de los márgenes de la sociedad al debate público cuando figuras respetadas, medios de comunicación o líderes políticos comienzan a legitimarlas. Con el paso del tiempo, el gobierno estadounidense intensificó sus investigaciones contra el Bund,
Su líder Fritz Kuhn fue procesado y encarcelado por malversar fondos de la propia organización. Kuhn fue posteriormente deportado a Alemania. La organización desapareció, pero la mentalidad que permitió su crecimiento no desapareció mágicamente con ella. Porque las organizaciones pueden desintegrarse, los líderes pueden ser encarcelados, los símbolos pueden perder popularidad, pero el miedo, el fanatismo, el racismo, la búsqueda de enemigos y la necesidad de pertenecer a una tribu política tienden a reaparecer bajo distintos nombres, colores y banderas. Y aquí es donde esta historia se conecta con nuestro presente, no para decir que México es la Alemania de los años 30 ni nada así, ni para decir que Estados Unidos está viviendo la misma historia, ni para acusar automáticamente de nazis a quienes piensan diferente. Eso sería irresponsable, simplista. La verdadera lección es mucho más profunda. Hoy vivimos en sociedades donde millones de personas ya no solamente están en desacuerdo sobre las soluciones, muchas veces ni siquiera están de acuerdo sobre los hechos. Dependiendo del partido que apoyan, del medio que consumen o del algoritmo que los alimenta, dos personas pueden vivir en realidades políticas completamente distintas. En México, una parte de la población ve a la otra como ignorante, vendida, corrupta o enemiga de la nación. En Estados Unidos, demócratas y republicanos frecuentemente se describen mutuamente no como adversarios políticos, sino como amenazas existenciales. Cuando una sociedad llega a ese punto, el peligro no consiste simplemente en que la gente discuta. Discutir es normal en una democracia. El peligro comienza cuando dejamos de reconocer la humanidad de quien piensa distinto. Cuando creemos que todos los que apoyan al otro partido son malas personas, cuando justificamos cualquier mentira, cualquier abuso o injusticia, siempre y cuando beneficie a nuestro partido, a nuestro bando. Es ahí donde una democracia comienza a correr riesgos. La historia no existe para asustarnos, existe para advertirnos, porque la historia nunca se repite de forma idéntica. Los nombres cambian, los partidos cambian, los símbolos cambian, los discursos cambian. Ahora quiero preguntarte, ¿ya conocías la historia del German American Bond? ¿Crees que México, Estados Unidos y otras democracias están llegando a niveles peligrosos de polarización? ¿En qué momento una identidad política legítima se convierte en fanatismo? ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos para defender nuestras ideas sin convertir en enemigos a quienes piensan diferente? Comparte este video para que esta parte de la historia llegue a más personas que no la conozcan, no para sembrar miedo, sino para recordar que la democracia no se defiende solamente el día de las elecciones. También se defiende todos los días cuando elegimos la verdad sobre la propaganda, el pensamiento crítico sobre la obediencia y la humanidad sobre el odio. Comparte tu opinión, por favor, aquí en los comentarios y sígueme porque aquí analizamos la historia, la política y los temas que dividen a nuestra sociedad con contexto, documentos y evidencia. Y recuerda, la libertad empieza cuando comprendemos y entender también es poder. Nos vemos en el próximo video.